estamos, además de agradecidos, pues muy honrados con que nos acompañes, con mucha curiosidad de saber tus opiniones sobre los desafíos de la seguridad de Colombia. De tal manera que aquí somos muy prácticos y por favor adelante. Listo, Armando, muchas gracias por la invitación. No, me parece muy interesante la discusión sobre este tema a 48 horas de las elecciones, porque sorprendentemente Colombia en los últimos 2 meses ha estado y está entrando en el ajedrez geopolítico global de una forma sorprendente que no nos hemos dado cuenta por la discusión de las elecciones. No solamente estamos viendo una semana muy paradójica, con Iván Duque en Washington reuniéndose con Joe Biden, con el anuncio del ingreso de Colombia como aliado estratégico de Washington, y simultáneamente Gustavo Petro en la posición de Gabriel Boric en Chile, sino que el entorno geopolítico de Colombia ha estado muy agitado, al menos por 5 razones. La primera, como ustedes han escuchado, en enero de este año, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hablando de Ucrania y la OTAN, no descartó la posibilidad de un despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Enero 2022. Luego, un mes después, sorpresivamente el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, presentó el proyecto de ley bipartidista para convertir a Colombia en un aliado estratégico de los Estados Unidos, y esa idea fue confirmada por Joe Biden en la reciente visita a Iván Duque. En tercer término, hace 15 días hubo maniobras navales simultáneas de Estados Unidos, Colombia y Francia, con presencia de un submarino con capacidad nuclear. Luego, esta semana, se inició una movilización de tropas de Venezuela en el estado de Apure, el estado que queda al frente de Arauca y Bichada, y se llama la Operación Escudo Bolivariano, y es la mayor movilización militar de Venezuela desde, ustedes recuerdan, en el 2008, cuando Colombia bombardeó el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, que se produjo esa movilización de tropas hacia la frontera colombiana, lanzada por Hugo Chávez con tanques y todo tipo de armamento. Pues esta operación militar en Apure, en la misma zona, es la más grande desde el año 2008. Y luego el otro elemento interesante fue la sorpresiva visita a Caracas de la delegación de los Estados Unidos encabezada por el asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, de padre cartagenero, para buscar una serie de objetivos en su visita a Caracas. Y la pregunta es, ¿qué significa toda esta cantidad de movimientos cerca a la frontera colombiana? Uno se pregunta si tiene relación con la guerra de Ucrania. Yo discutiendo con algunos mandos militares, estaban muy temerosos que hubiese eventualmente un conflicto limitado en Apure, Arauca, con objeto de distraer tropas de los Estados Unidos hacia el continente y generar un foco de conflicto internacional distinto al de Ucrania. Estaban muy nerviosos. Eso explica probablemente esas maniobras militares en el Caribe con ese submarino atómico. Tiene que ver con la crisis, a mi modo de ver, irremediable de Putin y de Rusia, y el intento de Washington de buscar separar a Venezuela de las relaciones privilegiadas con Moscú. Tiene relación con un eventual triunfo de Gustavo Petro en las próximas elecciones. Yo no tengo muy claro por qué está ocurriendo tanto movimiento que involucra a Colombia en lo que hoy en día los expertos denominan la nueva Guerra Fría, la nueva
guerra fría, bipolar, Moscú, Pekín, con respecto a la OTAN y a Occidente. Y Colombia se inscribe por distintas razones en esa geopolítica tan compleja. Discutiendo con algunos mandos militares, yo les preguntaba por qué. ¿Por qué Colombia había sido aceptado como socio global de la OTAN en el 2018, que produjo tanto asombro? Porque obviamente el aliado global para la OTAN, lógico, era Brasil, que venía desde hacía muchos años solicitando esta categoría, o incluso Chile, que estaba en el mismo plan, y sorpresivamente fue Colombia en el 2018. Y ellos me plantearon que había una serie de razones geopolíticas que lo podían explicar. Lo primero es que Colombia es el único país bioceánico de América del Sur, con acceso al Atlántico y al Pacífico. Segundo, la cercanía al Canal de Panamá, que con el Estrecho de Gibraltar, con el Canal del Suez y el Mar de China, son los cuatro grandes canales de tránsito del comercio mundial, y que tienen un enorme valor estratégico para Washington. En tercer término, porque Colombia es el único país, el último país donde existen guerrillas post-revolución cubana, el ELN. Desaparecieron en Centroamérica con el proceso de paz con el Frente Farabundo Martí en 1992. Desaparecieron en Guatemala con el proceso de paz de 1996 con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Desaparecieron en 1998 con el acuerdo de Viernes Santo con IRA en el país, en la Gran Bretaña, en Irlanda del Norte. Desapareció ETA en el 2012 cuando decidió abandonar la lucha armada, y en el 2018 cuando entregó las armas. Es decir, Colombia es el último país donde quedan guerrillas post-revolución cubana, y por consiguiente hay ese tipo de temor de una desestabilización de un país clave. Por otra parte, me dicen los expertos, Colombia tiene resueltos tiene delimitadas sus fronteras terrestres con 5 países fronterizos, con Panamá, con Venezuela, con Brasil, Ecuador y Perú, y tiene delimitados el mar territorial con otros países en el Caribe o en el Pacífico, pero solamente tiene hoy abiertos 2 temas de delimitación de mar territorial con Venezuela, en el lago de Coquibacoa, del lago de Venezuela, y con Nicaragua, San Andrés y Providencia. Y en estos momentos no tenemos embajador ni en Caracas. Desde el 2018, Santos retiró al embajador Rodrigo Lozano. En enero de 2018 no tenemos embajador en Venezuela, y acabamos de retirar el embajador en Nicaragua. Es decir, lo cierto es que con los 2 países con los cuales tenemos relaciones más hostiles, no tenemos hoy embajadores. Entonces hay la idea de que Colombia, por su ubicación geopolítica, por la existencia del conflicto armado interno persistente, por las tensiones con Venezuela y con Nicaragua, es un país enormemente vulnerable, y eso podría explicar muchos podría explicar por qué Colombia fue integrado como socio global de la OTAN, y por qué ahorita Joe Biden liga a Colombia, integra a Colombia como aliado estratégico de Washington, de países no miembros de la OTAN. Sobre esto, pues, hay una gran especulación con los expertos en seguridad, pero estos son los argumentos fundamentales que ellos plantean. Y por otra parte, hay un tema enormemente importante, y es que la frontera Colombia-Venezuela, que como ustedes saben, en el mundo existen 311 fronteras terrestres, y la frontera número 17 por su extensión es la frontera Colombia-Venezuela, 2.219 kilómetros, la número 17. Colombia además tiene la frontera número 31 por su extensión, la frontera Colombia-Brasil,
y la frontera 32 por su extensión en el mundo, la frontera Colombia-Perú. Es decir, increíblemente, 3 de las fronteras colombianas terrestres están entre las 32 más extensas del mundo, y la frontera Colombia-Venezuela es hoy la frontera más sensible de América Latina, de todo el continente, sobre todo porque se ha convertido en un santuario estratégico, del ELN. Es muy parecido, el concepto de santuario es muy parecido a la idea del santuario de Tarra. ETA tenía en las 3 provincias vasco-francesas su santuario estratégico para actuar en el País Vasco Español, y el ELN ha ido configurando, sobre todo en Apure, en el estado de Apure, al frente de Arauca, su santuario estratégico. Entonces ahí hay un tema de mucha sensibilidad para Colombia, porque a su turno el Ejército de Liberación Nacional tiene su retaguardia estratégica en Arauca. Entonces tiene su retaguardia estratégica en Arauca, el frente oriental del ELN, y su santuario estratégico al pasar la frontera en Apure. Y esto evidentemente genera muchas tensiones de seguridad para las fuerzas militares. Simplemente les comento, en el caso de las FARC, su retaguardia estratégica estaba en los llanos del Yarí, entre Caquetá y Meta. La idea de las FARC era salir de la zona de distensión con las negociaciones con Pastrana, por la cordillera oriental, entrar por el páramo de Sumapaz para entrar a Bogotá. Esa era su retaguardia estratégica, el frente oriental del Mono Cojoy, y el santuario estratégico lo estaban conformando en Ecuador. Cuando Raúl Reyes se fue de México a Costa Rica y luego a la frontera con Ecuador, estaba constituyendo un santuario estratégico en Ecuador para respaldar al Frente Sur. Entonces, la diferencia entre retaguardia, donde están las unidades estratégicas de una guerrilla, y santuario es en la frontera, donde tienen sus bases de apoyo. En el caso de las FARC era Ecuador, Llanos del Yarí. En el caso del ELN hoy es Arauca, Apure, retaguardia, el frente oriental del ELN y su santuario estratégico en Apure. Entonces eso hace que sea muy sensible la seguridad de Colombia, de acuerdo con los analistas militares. Bien, les voy a contar brevemente cómo se llegó a esta situación. El 31 de mayo de 2018, como les decía, sorpresivamente, los 29 miembros de la OTAN, hoy son 30 con el ingreso de Macedonia del Norte, votaron a favor del ingreso de Colombia como socio global. Si ustedes miran los socios globales de la OTAN, se van a sorprender. No solamente porque Colombia sea el único socio global en América Latina, sino porque los otros socios globales de la OTAN son los siguientes: Australia y Nueva Zelanda, Oceanía, Corea del Sur, Japón, Pakistán, Afganistán, Mongolia, la frontera China, Rusia e Irak. Es decir, estamos en una compañía muy compleja de países que en diferentes ubicaciones geopolíticas son estratégicos para la OTAN. Insisto, el ingreso de Colombia fue muy sorpresivo. Ser socio global de la OTAN, como todos sabemos, no implica que Colombia automáticamente tenga que entrar en un conflicto armado, porque no se trata de eso. Se trata fundamentalmente de relaciones de cooperación, de formación, de intercambio de equipos. Pero lo mismo que ocurre siendo aliado principal de Washington, tampoco implica automáticamente entrar en un conflicto que involucre a Washington o a la OTAN, pero tiene ya implicaciones importantes. Por ejemplo, Colombia tiene ya la Marina colombiana está haciendo presencia en el Mar Rojo, en la salida del Mar Rojo, para combatir la piratería marítima de piratas de Somalia que están afectando la seguridad del Mar Rojo. Y ya Colombia tiene presencia al lado de la OTAN en el Mar Rojo. Esto se conoce poco, pero ya hay navíos de la Armada colombiana actuando allá. Y de todas maneras, hay otra serie de situaciones
y que se conocen poco, donde Colombia comienza a jugar un rol de significación. Fundamentalmente, digamos, el interés de la OTAN con respecto a Colombia es que hoy hemos pasado a lo que se denominan guerras asimétricas e híbridas. Los conflictos en Irak, perdón, en Siria, en Afganistán. Ahorita lo que va a ocurrir en Ucrania, el ejército ucraniano va a pasar a la guerra de guerrillas y entonces en Ucrania vamos a pasar de un conflicto entre ejércitos a una guerra simétrica por la superioridad militar de Rusia y un conflicto híbrido donde hay guerra de guerrillas, francotiradores, acciones de terrorismo, de todo orden. Es decir, dado que este es el modelo de conflictos contemporáneos, Colombia se ha convertido en una escuela de las guerras asimétricas e híbridas por su experiencia, y este es el interés fundamental de la OTAN, de la integración de Colombia. Bien, la adhesión de Colombia como socio global de la OTAN estuvo precedido de 3 hechos que son claves. Primero, en el año 2005, Hugo Chávez expidió lo que se llama la nueva doctrina militar bolivariana, que planteó como hipótesis de guerra principal del ejército venezolano una intervención militar de los Estados Unidos. Y entre 2005 y 2007, Hugo Chávez hizo una compra de armamentos en Rusia, en China, en Irán, enormemente sofisticados. Como ustedes saben, hoy Venezuela dispone de aviones Sukhoi, que son superbombarderos de última generación. Colombia tiene que retirar sus aviones ya en el año 23 por exceso de uso. Ya su vida útil terminó, entonces Colombia no va a tener defensa aérea a partir del año 23. Venezuela tiene superbombarderos Sukhoi. Colombia tiene vehículos blindados, Urutu, Cascabel, estos vehículos que vemos de origen brasilero. Colombia tiene corbetas, Venezuela tiene fragatas. Colombia no tiene defensa antiaérea seria. Venezuela tiene misiles tierra-aire de origen de Irán. Más o menos las fuerzas militares de Colombia calculan que el desequilibrio entre Colombia y Venezuela en armas convencionales es de 8-1 a favor de Venezuela. Y esto evidentemente genera enorme inseguridad en las fuerzas militares colombianas. Y a partir de cuando se produjo la operación Fénix contra Raúl Reyes en Ecuador, la ruptura en relaciones diplomáticas entre Colombia, Quito, Colombia, Nicaragua, Colombia, Venezuela, y la movilización de tropas hacia la frontera colombiana, Colombia sintió mucho temor, porque obviamente un desequilibrio en armas convencionales de 8-1 y una movilización de tropas hacia la frontera colombiana fue una fuente de mucho temor. Y la respuesta de Colombia en ese momento, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el presidente Uribe, fue ese famoso acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos que se firmó el 30 de octubre de 2009. Lo firmó el canciller Jaime Bermúdez con el embajador de Estados Unidos, con William Bromfield, mediante el cual los Estados Unidos podían tener presencia en 7 bases militares colombianas, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina, como del Ejército, en Palanquero, en Apiay, en Bahía Málaga, en Tolemaida, en Malambo, en La Arandia y en Cartagena. Como todos sabemos, la reacción de América Latina fue muy negativa, y además la Corte Constitucional tumbó ese acuerdo porque no había sido suscrito como un acuerdo, como un tratado formal que ha debido pasar por el Congreso. Entonces Colombia se quedó sin este paraguas disuasivo. La idea de la presencia militar de los Estados Unidos en estas 7 bases militares era tener un paraguas disuasivo frente a la superioridad militar de Venezuela, pero eso se frustró. Entonces, años después, el propio Juan Manuel Santos inició en el año 2011 negociaciones con la OTAN para ingresar como socio global y entonces sustituir el paraguas de disuasión defensivo con Washington
con el paraguas de disuasión defensivo, siendo socio global de la OTAN. Esa es la explicación de por qué ingresamos como socios globales de la OTAN. La decisión de la OTAN fue, les insisto, muy sorpresiva. Yo me encontraba como embajador en Holanda en esos años. Estaba muy en contacto con el embajador de Colombia en Bruselas, Rodrigo Rivera, que había sido ministro de Defensa, y fue una negociación enormemente compleja, porque había la gran potencia militar de América Latina es Brasil, y no se explicaba que fuera Colombia, pero Colombia, por una serie de razones que ya les explicaba, se decidió por nuestro país. Además, como ustedes saben bien, Colombia, esto se sabe poco, Colombia es la sede de Ameripol en Bogotá. Ameripol es las oficinas que coordinan todas las policías de América, están en Bogotá, Ameripol, y que tienen íntima relación con Europol. Europol es la policía europea que tiene sede en La Haya. Entonces, Colombia no solamente tiene un enorme valor estratégico por ser socio global de la OTAN, sino que Colombia tiene un enorme valor estratégico porque en Bogotá, en las oficinas de Ameripol, aquí en Bogotá, se coordinan todas las policías de América. Intercambio de inteligencia en tiempo real, entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, sorprendentemente, Colombia tiene un papel estratégico en diferentes planos que sorprenden y que son poco conocidos. Bien, yo les comentaba que el tema del ELN en la frontera con Venezuela es muy complejo, porque los santuarios estratégicos, cuando uno analiza el caso del País Vasco francés para ETA en España, o otra serie de experiencias de santuarios estratégicos fronterizos, ¿qué funciones cumplen? Cumplen 13 funciones. La primera función, refugio para escapar a la persecución oficial. Segundo, bases seguras para la formación de cuadros políticos y militares propios o de organizaciones aliadas. Tercero, bases seguras para realizar acciones a través de la frontera y regresar. Cuarto, bases seguras para corredores de movilidad en la frontera común sin correr riesgos. Quinto, desde ahí se impulsa la diplomacia insurgente. Raúl Reyes en Ecuador se reunía con miembros de organizaciones guerrilleras de todo el mundo en la frontera colombo-ecuatoriana cuando tenía su santuario estratégico en Ecuador. Sexto, zona de descanso. Séptimo, plataforma para enviar a jefes o militantes a tratamiento médico. En Quito, cuando estaba Raúl Reyes, había una clínica y había un centro odontológico donde se atendía a los miembros de las FARC para lavado de activos. Noveno, para la obtención de armas, explosivos, alimentos, suministros médicos, documentos ilegales de residencia o inmigración, pasaportes, visas. Décimo, para conformar redes de apoyo político local. 11, para tener bases de comunicación protegidas. 12, fuente de información táctica y estratégica con aliados internacionales. 13, espacio para la realización de actividades públicas, congresos, conferencias en apoyo a la causa que defienden, etc. Es decir, los santuarios estratégicos son fundamentales para una organización guerrillera. Por eso les insisto, Raúl Reyes pasó de ser el representante de las FARC en México, luego en Costa Rica, y se fue para Ecuador para crear este santuario estratégico en Ecuador después de la zona de extensión. Y hoy en día el ELN y la disidencia de las FARC, Nueva Marquetalia de Iván Márquez, también tiene su santuario estratégico en el estado de Apure. Entonces eso es clave, digamos, para el análisis. Y el ELN tiene una enorme importancia por 4 razones. La primera, porque el ELN se define hoy como una guerrilla binacional, como una guerrilla que es tanto
ejercita su poder en Colombia como defiende la revolución bolivariana en Venezuela, una guerrilla binacional. Y esto tiene una enorme importancia por esto. Yo les decía que la hipótesis de guerra de Venezuela hoy es una intervención militar de los Estados Unidos. Y de acuerdo con los documentos de seguridad venezolanos, esa intervención militar de los Estados Unidos tendrían dos frentes: un frente marítimo y aéreo por el Caribe y un frente terrestre. Y para penetrar con tropas, vehículos blindados, tanques a Venezuela, la única forma de penetrar es por Arauca. Porque en Arauca se encuentran los llanos colombianos con los llanos venezolanos. Las tropas de desembarco, de tropas transportadas, no pueden entrar por Guyana porque es selva, no pueden entrar por Brasil porque es selva y está muy lejos del norte del país, y la única forma de penetrar paradójicamente es por Arauca. Entonces el ELN, de acuerdo con los documentos de seguridad venezolanos, cumple el rol de ser la primera fuerza de contención, con francotiradores, campos minados, etcétera. Entonces el ELN es la primera línea de contención en la eventualidad de una intervención militar de los Estados Unidos, de acuerdo con los documentos venezolanos. Esto puede ser ciencia ficción, pero todos los ejércitos del mundo construyen su defensa nacional en base a hipótesis de guerra. Entonces esa es la hipótesis de guerra, y eso le da una enorme significación estratégica al ELN y a la disidencia de las FARC Nueva Marquetalia de Iván Márquez. El otro punto que es muy importante es que, de acuerdo con la doctrina militar venezolana, hay un principio de la geopolítica, de la defensa en geopolítica, que se llama la fragilización del vecino. Para Venezuela, lo más conveniente es mantener a Colombia en un conflicto armado interno para que Colombia no pueda transitar de un ejército de contrainsurgencia a un ejército de defensa nacional de disuasión defensiva. Ustedes saben que Colombia, desde el año 1955, cuando se creó la Escuela de Lanceros en Tolemaida, Tolima, optó por un ejército de contrainsurgencia, de contraguerrilla. Y Colombia no tiene un ejército de defensa nacional de ningún orden. Es muy precario como ejército de defensa nacional porque hemos estado involucrados en un conflicto armado interno. Y Venezuela le interesa que Colombia continúe con un ejército de contrainsurgencia y que no termine el conflicto y pueda hacer el tránsito hacia un ejército de defensa nacional de disuasión defensiva. Y esto explica algo que no sé si ustedes conocen bien. En el año 2018, simultáneamente con el ingreso como socios globales de la OTAN, Colombia aprobó las fuerzas militares la llamada doctrina Damasco. La doctrina Damasco consistía en abandonar el modelo, terminada la guerra interna, abandonar el modelo de ejército de contrainsurgencia y pasar a un ejército de defensa nacional. Con los ahorros del conflicto armado interno, había recursos suficientes para comenzar a comprar, a sustituir los aviones, los Kafir actuales, que ya están, el 23 hay que retirarlos, ya se agotaron. Y entonces Colombia comenzó a negociar 24 superbombarderos, los Eurofighter españoles, el Rafale que publica la fábrica Dassault en Francia, los Gripen suecos y sobre todo el F-16 norteamericano. Entonces en el año 2018 se tenía la idea en el año 2019 de adquirir esto para tener un equilibrio aéreo con los Sukhoi de origen ruso que tiene Venezuela. Sin embargo, vino el COVID-19, la crisis fiscal y sobre todo el conflicto no terminó. Entonces la doctrina Damasco se vino al suelo. La idea de abandonar un ejército de contrainsurgencia se vino al suelo, no solamente porque Venezuela siguió alimentando a través de la frontera la persistencia del conflicto, sino por todo lo que conocemos, no terminó el conflicto armado interno. Entonces el tránsito
de ejército de contrainsurgencia, ejército de defensa nacional, de disuasión defensiva, no se logró. Y hoy en día tenemos ese desequilibrio 8-1 persistente en armas convencionales y un enorme desasosiego de las fuerzas militares, porque les toca garantizar la seguridad interna y al mismo tiempo buscar cómo protegerse de una eventual conflicto internacional. Y evidentemente no puede hacer lo uno y lo otro simultáneamente. Y esto está generando enormes tensiones. Entonces, tenemos, por un lado, el Ejército de Liberación Nacional, que, insisto, tiene su santuario estratégico en Venezuela. Tenemos las FARC, que están divididas en dos grandes sectores. Las FARC Nueva Marquetalia, de Jesús Santrich, de Iván Márquez, que está prácticamente desmantelado, y quien se impuso de las disidencias de las FARC fue la FARC Ejército del Pueblo, que dirigen Gentil Duarte e Iván Mordisco, que es una disidencia de las FARC muy descompuesta en términos políticos y mucho más criminal, y que igualmente tiene una fuerte presencia en la frontera, lo mismo que las FARC Nueva Marquetalia. Entonces, aquí la frontera colombo-venezolana se está convirtiendo en una frontera muy, muy sensible, no solamente por las relaciones de Caracas con Moscú, sino igualmente por el tema de la presencia de los grupos armados ilegales colombianos. Entonces, este es el panorama, digamos, de seguridad del país, que como ven es enormemente complejo. Y uno se puede hacer muchas preguntas. Es impresionante cómo Colombia se ha ido insertando en el dispositivo de seguridad de Occidente en el marco de la nueva Guerra Fría. Pero, ¿qué ocurriría en el caso hipotético de un triunfo de Gustavo Petro? Esa es una pregunta que yo me hago. La semana pasada, hace algunos días, estuve en la calle 100, donde queda la Escuela Superior de Guerra, discutiendo estos temas. Y la gran pregunta que se hacían con mucha preocupación las fuerzas militares es si Gustavo Petro iba a respetar la meritocracia en los ascensos, o Gustavo Petro iba a ser como en Venezuela Hugo Chávez, privilegiar los ascensos de los militares más adictos al régimen, y entonces que si íbamos a vivir en Colombia una politización de las fuerzas militares, íbamos a dejar de tener unas fuerzas militares de Estado para tener unas fuerzas militares de partido. Era una primera inquietud. Y la segunda inquietud, obviamente, era qué iba a pasar con Colombia, que tiene diferencias de limitación del mar territorial con Venezuela y con Nicaragua. ¿Qué iba a ocurrir con países que han mostrado hostilidad hacia el país? ¿Y qué iba a pasar con los compromisos que tiene Colombia como socio global con la OTAN, o con la presencia de Ameripol en Bogotá, u otros temas? Entonces había mucha preocupación porque esto puede significar un quiebre de todo el modelo de Colombia construido en los últimos años. Y por otra parte, uno se pregunta si llega a la presidencia de la República la coalición de la esperanza o la coalición Equipo Colombia, sus candidatos ganadores en la segunda vuelta presidencial. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que Colombia debería, lo primero que debería hacer sería intentar normalizar las relaciones Bogotá-Caracas. Yo creo que la reciente visita de alto nivel de Estados Unidos a Caracas está abriendo ese camino. Me parece clave que Colombia reabra los 15 consulados con Venezuela, que había en Venezuela. Es un escándalo que los 2-3 millones de colombianos en Venezuela no tengan dónde hacer una gestión consular, y los 2 millones de venezolanos en Colombia no tengan dónde hacer una consulta, una compra de bienes, un matrimonio, un divorcio, lo que ellos requieren. Yo creo que la condición que debe poner Colombia en esta normalización de las relaciones Bogotá-Caracas es ponerle fin al santuario estratégico del ELN
y de las FARC Nueva Marquetal en la frontera. Me parece fundamental reactivar las relaciones entre los estados mayores de Colombia y Venezuela para la seguridad de la frontera. Es fundamental reactivar la Comisión de Fronteras para impulsar planes de desarrollo binacional. Es fundamental reactivar el intercambio comercial. Es decir, yo creo que la tarea más importante para Colombia a partir del nuevo gobierno sería una normalización de las relaciones con Venezuela. Y yo creo que Putin y Rusia van a salir muy malheridos de la aventura en Ucrania y su fracaso en Ucrania. Y eso va a obligar a Caracas a buscar un cambio geopolítico global para sobrevivir. Es mi impresión personal. Y por otra parte, yo tengo la convicción de que Colombia debe seguir manteniendo su alianza estratégica como socio global de la OTAN, porque es un paraguas disuasivo frente a amenazas externas ante la imposibilidad de entrar hoy en la compra sistemática de armamento para buscar un equilibrio con Venezuela. Colombia no tiene 7.000 millones de dólares hoy para invertir en aviación, en misiles tierra-aire, en fragatas, en tanques, etc. Yo creo que Colombia debe mantener este paraguas disuasivo como socio global de la OTAN, como un mecanismo para garantizar la seguridad del país. Esas serían mis ideas para la discusión. No sé si quedó clara la exposición. Claro que sí, Eduardo. Muy interesante y muchas gracias. Estoy seguro que hay una cantidad de preguntas y comentarios. Por eso le pido a los asistentes que quieran intervenir que por favor levanten la mano. Ya levantó la mano Mauricio Rodríguez y Astrid Martínez. Mauricio, adelante. Gracias, Armando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por esta brillante exposición, muy interesante. Muy complejo todo. Una pregunta, la pregunta del millón. Para el nuevo gobierno, consejos sobre cómo abordar una eventual negociación de un acuerdo de paz con el ELN. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo? Eso da para una charla entera de 2 horas, pero me gustaría mucho saber sus principales recomendaciones y si ve que hay una posibilidad, hay un espacio, hay una ventana de oportunidad para que el nuevo gobierno inicie esa exploración. Gracias. Vale. Armando, ¿respondo o espero? Sí, dale, yo creo que responde, por favor, por ahora. Sí. Mauricio, si mal no recuerdo, usted estuvo en las negociaciones de paz con el ELN. Así es. Entonces, usted los conoce bastante. Yo creo, usted los conoce mejor que yo, pero yo tengo, digamos, 3 elementos para discutir sobre el tema. El primer elemento es que me parece que está pasando algo con el ELN muy preocupante. Es que los 5 miembros del COSE, del Comando Central, y los 10 miembros adicionales que conforman la Dirección Nacional se encuentran todos en el exterior, en Venezuela y en Cuba. Así es. Y hoy el ELN no tiene un mando de dirección nacional en el terreno de batalla, en el territorio colombiano, porque ellos quieren evitar lo que ya le pasó a las FARC, los objetivos de alto valor estratégico, esa estrategia aprendida de Israel de liquidar la cúpula palestina con objeto de debilitar la resistencia palestina, que luego se aplicó en Colombia, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes, etc. Entonces, la cúpula del ELN quiere evitar ser objetivo de alto valor estratégico y por eso no entra en el territorio nacional. Pero ¿eso qué está significando? Que los jóvenes miembros del ELN que están en territorio nacional ya no vienen de la tradición helena, no tienen un miembro de la dirección sobre ellos. Y eso está generando una cierta descomposición. Se están vinculando mucho al tráfico de drogas, se están vinculando mucho a la minería ilegal. Y entonces yo estoy sintiendo que el ELN está comenzando a ser una organización muy federal, con mucho líder regional, con dificultad de coordinación, sobre todo porque su dirección se encuentra en el exterior.
Ese es un primer, digamos, un elemento que me preocupa. Y yo diría que si vamos a negociar con el ELN hay que hacerlo muy pronto, porque los riesgos de descomposición por esta ausencia de la dirección me preocupan mucho. Un segundo tema que me parece importante, yo creo que la idea que lanzó Barguil de ofrecerle al ELN un acuerdo bis, el acuerdo de las FARC, que ellos creo que fue Barguil, que ellos simplemente lo firmen, me parece que eso va en contra de la tradición ELN. El ELN Rodolfo nunca va a... Hernández. ¿Cómo? Fue Rodolfo Hernández el que... Rodolfo Hernández. Sí. Yo creo que el ELN jamás va a aceptar ser el hermanito menor de las FARC y tiene su propio modelo de negociación y va a exigir un modelo de negociación completamente autónomo. Por eso me parece que eso no es viable. Y lo tercero que me preocupa es la creciente articulación del ELN al dispositivo de seguridad de Venezuela como guerrilla binacional. Entonces, yo personalmente soy bastante escéptico de la posibilidad de una negociación con el ELN, salvo que haya un cambio de Caracas en sus relaciones con Washington por el debilitamiento de Rusia y que haya una normalización de las relaciones entre Bogotá y Caracas, donde Venezuela, para mejorar su situación interna, tome la decisión de no seguir facilitando el santuario estratégico para el ELN y el ELN se vea obligado a buscar entonces una salida. Si usted me preguntara, yo diría que lo estratégico sería una estrategia con Washington, con la región, para normalizar las relaciones con Venezuela. Y eso me parece que abriría el camino para una eventual negociación con el ELN, que es urgente antes de que se siga degradando en grupos autónomos. Pero tú conoces mejor el ELN que yo. Nadie los conoce de verdad, pero muchas gracias. Muy, muy importantes tus sugerencias, tus observaciones, como siempre. Mil gracias. Bien. Gracias, Mauricio. Astrid Martínez, adelante. Gracias. Gracias, Eduardo, por esa presentación. Oí a un periodista que decía, tal vez Yamida Matt, que le decía al presidente anoche que por primera vez en las reuniones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos el tema del narcotráfico no había sido central, ni siquiera había sido mencionado. Pero pareciera que ese tema, y pues también en la presentación tuya estuvo ausente, aunque pues digamos pueda que está implícito en lo que tiene que ver con guerrillas, disidencia, la permanencia del conflicto interno, Venezuela como corredor también para la exportación de cocaína, la guerrilla y las disidencias de las FARC ahí metidas. Entonces, pues esa es como una primera pregunta que yo tendría para ver Estados Unidos cómo ve a Colombia y si la ve muy distinto a cómo ve a Ecuador desde esa perspectiva. De otro lado, parece que hay como tensiones entre todos esos grupos y ve uno acciones de las Fuerzas Armadas venezolanas contra algunos de esos grupos. Pareciera estar aliados con unos y enfrentados a otros, y de eso se discutió a propósito de la muerte de algunos de esos en Venezuela o de los hechos que ha habido en donde algunos que están en Venezuela han sido capturados o muertos. En tercer lugar, pues tendría una pregunta sobre las recomendaciones al próximo gobierno en el nivel de relaciones internacionales. Mencionabas que no se había podido concretar la asistencia o la presencia de estas tropas de los Estados Unidos, la redacción de la Corte Constitucional, la necesidad de un tratado. Entonces uno pensaría, de todas maneras, lo que ha sido las relaciones internacionales de Colombia en los últimos años han sido como muy desprovistas de cierto nivel y cierta perspectiva estratégica. Y por último, un comentario sobre lo de Petro. Pues noto que en los últimos años ahí busqué rápidamente en internet porque tenía eso en la cabeza, de que había habido ahí una tensión entre Petro y Maduro, que Maduro ha empezado a hacer como críticas a la izquierda cobarde de América Latina, incluyendo a Petro, a Boric y a Pedro Castillo. Y como que le va quedando es Nicaragua, no sé, ¿quién más?
en América Latina, y puede estarse dando también como un fraccionamiento de los gobiernos o de las tendencias de apoyo o de rechazo a Maduro desde el lado de la izquierda latinoamericana. Sí, Astrid, bueno, me parece súper interesante lo que usted plantea sobre la desnarcotización de la agenda Washington-Bogotá. Yo creo que la reunión del presidente Iván Duque con Joe Biden colocó a Colombia en otra agenda, en una agenda de seguridad global y regional, y eso me parece enormemente importante para el país. Yo creo que es una anotación importante y es muy probable que haya sido consciente de desnarcotizar la agenda y darle a Colombia un rol distinto frente a las exigencias de la geopolítica global. Obviamente hay una enorme preocupación y es la posibilidad de que Rusia busque tener alguna presencia en el Caribe. Rusia ya tuvo una experiencia desastrosa cuando instaló los misiles atómicos en 1962, la crisis de los misiles con Kennedy, y cómo tuvo que retirarlos con mucha vergüenza. Eso le costó el puesto a Khrushchev. Fue sustituido por Brezhnev por la vergüenza sufrida por Cuba, sufrida por Rusia, porque obviamente Rusia no tenía ninguna capacidad de tener presencia en el Caribe y lo demostró en el 62. Ustedes saben, Rusia es una potencia terrestre porque todas sus fronteras son fronteras inseguras y muy extensas. Inglaterra pudo ser una potencia global naval porque era una isla, y Estados Unidos en términos geopolíticos es una isla, porque tiene dos fronteras seguras, Canadá y México. Entonces Estados Unidos puede proyectarse globalmente. Pero Rusia es una potencia eminentemente terrestre por las fronteras inseguras y por eso resiente mucho la expansión de la OTAN hacia el este. Y la base militar más lejana de Rusia en estos momentos está en Siria. Rusia no tiene posibilidades de ir más allá. Entonces, el temor que existe por parte de Washington es que Rusia intente repetir la experiencia del 62, con poco éxito probablemente, pero hay temor de utilizar a Cuba, Nicaragua o Venezuela, sobre todo a Cuba y a Venezuela. Entonces, me parece que eso ha elevado el significado de Colombia por su cercanía con Venezuela. Pero fíjense un detalle. Colombia tiene fronteras con 11 países del mundo. Es un hecho poco común. Es el séptimo grupo de países con más fronteras en el mundo. Muy pocos países del mundo tienen 11 fronteras marítimas y terrestres. Muy pocas, piensen ustedes. Entonces Colombia, por San Andrés y Providencia, por el Caribe, por el Pacífico, por las fronteras terrestres, tiene una presencia geopolítica en el Caribe que es sorprendentemente importante y en la zona continental. A mí me parece que es muy importante esa desnarcotización y significa la tensión que hay a nivel global y el nuevo papel de Colombia. Con respecto a las FARC se dividieron, tienen dos disidencias. Una disidencia ultracriminal que dirige Iván Mordisco y Gentil Duarte, que más o menos recogió miembros de 18 frentes de las FARC. Muy brevemente, las FARC tenían tres tipos de frentes. Los frentes dedicados a la guerra, sobre todo en el centro del país, los frentes dedicados a la acción político-social y los frentes dedicados a la economía de guerra. Los frentes dedicados a la economía de guerra estaban desde el Chocó hasta Venezuela, en las fronteras marítimas y terrestres. Todos los frentes dedicados a la economía de guerra se quedaron en la ilegalidad. Cuando todos los frentes dedicados a la acción militar y a la acción política y social se reintegraron y dejaron las armas. Y todos los frentes, desde el Pacífico, desde el Chocó hasta Venezuela, se quedaron por fuera de la paz. Y esos frentes dedicados a la economía de guerra, sobre todo eran dirigidos por Iván Mordisco y por Gentil Duarte,
que eran frentes que manejaban muchos recursos, que ya se estaban degradando, lo que llaman en Europa con respecto a África los diamantes ensangrentados, era una degradación. Entonces ya esos frentes, ya los comandantes de los frentes tenían cadenas de oro, llevaban prostitutas, whisky, había una descomposición de esos frentes y se quedaron por fuera de la paz. ¿Qué es lo que está pasando? Que Venezuela se está apoyando en el ELN y en las FARC Nueva Marquetalia de Iván Márquez. Y está combatiendo a las FARC, Ejército del Pueblo, de Iván Mordisco y Gentil Duarte, por su degradación criminal. Entonces, todo el enfrentamiento es contra la disidencia de Gentil Duarte, no contra las otras dos. Con respecto a tu otra pregunta, las perspectivas estratégicas en relaciones internacionales. A mí personalmente me parece un desastre la Cancillería colombiana bajo Iván Duque en sus relaciones con Venezuela. Colombia nunca ha debido romper relaciones diplomáticas con Venezuela, animada por Washington primero, luego el Grupo de Lima, de la posibilidad de presionar para que el presidente de Venezuela diera tránsito hacia un régimen democrático, etcétera, etcétera. Todo ese modelo fracasó. Yo creo que Colombia ha debido mantener relaciones diplomáticas normales con Venezuela y fue un error. Fue un error. Me parece que ahorita cuando Iván Duque en Washington le exige al presidente Biden y le exige explicaciones de por qué está normalizando relaciones con Venezuela, me parece que sigue el desastre. Yo creo que cuando uno tiene una frontera de 2.200 kilómetros de extensión tan compleja como Venezuela, tiene que tener un embajador. Y si no tiene un embajador, por lo menos un encargado de negocios. Y si no tiene un encargado de negocios, por lo menos un país que represente los intereses de Colombia en Caracas. Pero fíjense ustedes que en la época más dura de la Guerra Fría, entre Washington y Moscú, estaba el teléfono rojo. En Colombia ni siquiera tenemos un teléfono rojo con Caracas. Es absurdo que el país más estratégico para Colombia, en términos de su entorno geopolítico, no tengamos relaciones diplomáticas desde enero de 2018. A mí me parece que ha sido un desastre la política exterior hacia Venezuela, un desastre. Gracias, Eduardo. Fabián Giraldo, adelante. Perdón. Te había hablado de Maduro llamando cobarde a esta parte de la izquierda de la América Latina. Sí, no, me parece lo siguiente. Yo creo que la izquierda latinoamericana obviamente no se siente cómoda con Nicolás Maduro por la crisis nacional de Venezuela y quieren diferenciarse de Nicolás Maduro. Yo sí siento que Nicolás Maduro con Nicaragua son dos regímenes que la izquierda latinoamericana está mirando con desconfianza. Y es muy interesante porque Gabriel Boric, el presidente chileno, que se está moviendo hacia el centro, hacia el centro para buscar construir consensos nacionales sobre su programa de gobierno, quiere lanzar un modelo de política exterior más próximo a la socialdemocracia europea que a la izquierda latinoamericana tradicional. Y yo creo que el modelo de política exterior de Boric va a ser un modelo que va a ganar muchos adeptos en América Latina. Ahora bien, aquí hay un tema que me parece interesante de discutir. Es que tenemos una izquierda más madura en el cono sur y una izquierda mucho más inmadura en el norte. Pepe Mujica en Uruguay, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Tenemos una izquierda más madura en el cono sur y hemos tenido una izquierda mucho más inmadura en Centroamérica y en Venezuela. Pero yo tengo la sensación de que Boric en alguna forma va a ser como un referente en América Latina de una izquierda más madura, más con capacidad de construir consensos, y me parece que la izquierda
más radical y menos exitosa de Venezuela y Nicaragua van a perder mucha influencia en el continente. Es mi percepción. Muy bien. Ahora sí, Fabián Giraldo, adelante. Gracias, Armando. Bueno, Eduardo, como siempre, fascinantes tus charlas, tus presentaciones. He tenido la oportunidad de leer un par de libros tuyos y me atrevo a pensar que eres una de las personas que escribe con mayor referencia frente a los temas de seguridad y defensa, y me parece eso bastante loable e interesante y escaso en nuestro país. Quiero hacer un par de comentarios y en uno de ellos quizás me voy a separar un poco de tus posturas. Primero que todo, pienso que Damasco no fue una doctrina para tratar de regularizar o irnos y llevar al ejército hacia una, digamos, hacia una forma de guerra regular, si se quiere. Más bien fue una forma de profesionalizar al ejército, que como tú sabes, existía ese manual antiguo de guerra de guerrillas, que era un manual que era perverso, y la verdad que los documentos doctrinarios del ejército eran pues muy paupérrimos, lamentablemente. Entonces, Damasco, a mí me parece que Damasco más bien sí generó una organización doctrinal muy interesante que se llevó a cabo inclusive con el Combined Arms Center allá en Leavenworth, que fue quien apoyó muchísimo esto. Lo segundo es que el tema de sombrillas que tú mencionas, a mí me parece que es una apuesta arriesgada. Es una apuesta arriesgada porque creo que a pesar de todo, de todas formas, en un eventual ataque o en un eventual escenario donde digamos que nuestra integridad sea afectada, va a ser muy complejo que Estados Unidos o cualquier país quiera entrar a participar. A mí esa parte me parece arriesgada y me baso también en una cosa que escribía un editor de Foreign Affairs hace unos meses, que decía que el mundo se divide entre dos personas, o entre dos grupos más bien, entre positivistas y negativistas, para no entrar en todos los detalles de las relaciones internacionales. Aquellos que piensan que no va a pasar nada y que entonces pues les parece bien el statu quo, y aquellos que dicen que va a pasar algo y entonces toman la decisión de definitivamente hacer algo y ya se hace normalmente con afanes. Colombia ha tenido una postura defensiva y disuasiva, digámoslo, las dos posturas son muy importantes, y en esto creo que es importante entregar el mensaje que Colombia no tiene aspiraciones de atacar a ningún país, ni de irse, ni las aspiraciones ni las posibilidades. Sin embargo, bajo esa postura disuasiva y defensiva, sí debe empezar a adquirir una serie de equipos que le garanticen poder mantener esa postura frente a escenarios que no son lejanos, como sucede con Venezuela y eventualmente Nicaragua. Entonces, la discusión es muy grande y es muy compleja, porque además hay que hacer ejercicios donde uno podría entrar a priorizar temas como inteligencia, temas como que tú mencionabas de defensa antiaérea y otro tipo de cosas, reconocimiento, vigilancia, pero los aviones están también obsoletos, entonces es muy complejo entrar a definir exactamente cuál sería la prioridad. Entonces, ese es un tema que se debe tener en cuenta. Y por último, creo que es importante empezar a mirar qué pasa con los documentos. Pasar de hacer políticas a definitivamente hacer estrategias, que en esto quisiera preguntarte qué crees que es lo que hace falta para que podamos como país entregar documentos de estrategia, de carácter estratégico. Creo que hay unas limitaciones legales y una cantidad de cosas, pero normalmente lo que se hacen son políticas, y esas políticas solamente duran los periodos de gobierno. Y te hago una última pregunta. ¿Qué opinas de José Luis Esparza adicionándose a la campaña de Ingrid? No, voy a comenzar con Fabián, con José Luis Esparza. El coronel Esparza, la fórmula de Ingrid Betancourt para la vicepresidencia, que como todos sabemos estaba como asignado en Bruselas, en la OTAN, en el último año, oficial de inteligencia, y que fue retirado con el argumento de que hubo mensajes que lo señalaban como aliado del Ejército de Liberación Nacional, una acusación supremamente grave. Yo me reuní con él hace pocos días y él obviamente está muy indignado con esa acusación que supuestamente no ha sido probada, y él argumenta que lo retiraron de inteligencia para
darle paso a un oficial que aspiraba al cargo de director de inteligencia y le frustraron su carrera como general. Yo no sé quién tiene la verdad finalmente, pero yo lo conozco muy bien al coronel Esparza. Y me parece que más allá del tema del coronel, a mí digamos, lo que me afecta cuando hablo del coronel Esparza es que probablemente yo considero que era un general valioso, hubiera podido ser un general valioso para el país. Y me parece que Ingrid Betancourt se va a desinflar totalmente las encuestas. Lo que va a ocurrir igualmente con Rodolfo Hernández. Los dos outsiders se van a desinflar. Yo creo que de las tres coaliciones va a salir el nuevo presidente de Colombia, como ocurrió en el 2018, de donde las dos coaliciones que hicieron consulta interpartidista, salieron los dos candidatos para la segunda vuelta. Se va a repetir en este año. Entonces me parece que Esparza está sacrificando su posibilidad de ser general, si la Corte lo hubiera así planteado, por una vida política un poco azarosa, que yo creo que no va a tener mucho éxito. Pero bueno, esas son opiniones personales de una persona que le tengo mucho afecto. Pero con respecto a lo que usted plantea, yo personalmente considero que Colombia debe pensar muy bien, no entrar en una carrera armamentística, que me parece que será catastrófica para el país hoy en día, porque obviamente los 24 superbombarderos F-16 que Colombia está interesada en adquirir valen un infierno de plata, así se paguen en 10 años. Es muy probable que con la reunión con Joe Biden, las condiciones para la compra de los 24 superbombarderos F-16 se haga a 20 años y probablemente en condiciones extraordinariamente favorables para Colombia. A mí no me parece negativo que Colombia adquiera estos aviones F-16, porque usted recuerda un político venezolano de gobierno planteó que Venezuela tendría inmediatamente, si hubiese tensiones con Colombia, 9 grandes objetivos militares inmediatos. Primero se atacaría el Barranca Bermeja, segundo Reficar, y tercero los 3 puentes sobre el río Magdalena para romper el norte y el sur del país. Sería el primer ataque en el caso de un conflicto Bogotá-Caracas. Es decir, eso sería catastrófico para el país. Entonces me parece que Colombia sí debe tener una capacidad disuasiva. Como usted dice, disuasivo no significa amenazante. Disuasivo significa, yo me imagino que usted es militar, que usted fue militar o no, me equivoco. Disuasivo significa, como todos sabemos, simplemente que si alguien decide atacar a una nación, los daños que ésta le puede causar lo disuaden de actuar militarmente. Entonces sería disuasión defensiva, sería la característica del Ejército Nacional hacia el futuro. Y yo considero que no sería negativo, buscar por lo menos un equilibrio de aire con los F-16 en el futuro, pero con una voluntad de nunca agredir a los estados vecinos, sino simplemente de disuadirlos de agredir al país. Pero es un debate apasionante. Gracias, Eduardo. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando. Rápidamente, porque estoy en un sitio donde hay mucho ruido. Infortunadamente llegué tarde a tu presentación, Eduardo, pero lo que quería preguntarte era, en caso de que gane Gustavo Petro la presidencia, ¿cuál crees que sería su actitud frente a las Fuerzas Armadas? ¿Quién podría ser un ministro de Defensa de Petro? ¿Y cuál sería la actitud de ese gobierno con relación a los grupos alzados en armas? ¿Tú qué dirías? Sí, la verdad es que es la pregunta del millón. Yo le propuse a algunos generales en retiro hacer una reunión privada con Petro, precisamente para discutir temas muy complejos como la política de ascensos,
la garantía de que las fuerzas militares no van a ser de partidos, sino de Estado, garantizar la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que desconocemos completamente el pensamiento de Petro en estos temas y ojalá que yo pueda organizar esta reunión. Estoy tratando de hacerla porque sería muy tranquilizante para las fuerzas militares que oficiales en retiro de confianza de las fuerzas militares reciban claridad de Petro de cuál va a ser su papel en los temas de seguridad interna y de seguridad externa. Pero yo no tengo mucha idea de qué puede ocurrir, la verdad. En las fuerzas militares hay preocupación, sobre todo de que Petro le meta la mano a los ascensos para tener oficiales fieles al régimen, como ocurrió en Venezuela. Esa es su mayor preocupación. Y frente a su pregunta, con respecto a quién puede ser ministro de Defensa, yo creo que Petro, si quiere gobernar, tiene que tener mucha inteligencia al nombrar el ministro de Hacienda para no generar un pánico financiero, el ministro de Defensa para no generar conflicto con las fuerzas militares y el ministro de Relaciones Exteriores, probablemente el de Gobierno también. Pero los dos más estratégicos son el de Defensa y el ministro de Hacienda. Petro se reunió con unos 500 miembros de las fuerzas militares en retiro y un sargento o un cabo, no sé, que está en la lista para el Senado, propuso el nombre de Carlos Alfonso Velázquez, el coronel Carlos Alfonso Velázquez, como ministro de Defensa en esa reunión. Como ustedes saben, Carlos Alfonso Velázquez fue ese oficial que tuvo esa terrible experiencia dirigiendo la búsqueda contra el cartel de Cali, que le mandaron una Matajari y lo filmaron en paños menores con la Matajari. Salió en el noticiero a las 7 y eso fue bastante duro para él. Y luego él salió por los conflictos que tuvo en Urabá con algunos generales que supuestamente estaban apoyando a los grupos paramilitares. Entonces, Carlos Alfonso Velázquez es un oficial polémico. Luego de su retiro se supo que su hermana era miembro de la dirección del M-19. Tiene igualmente esa particularidad, pero Carlos Alfonso Velázquez es el único nombre que yo he escuchado que se ha discutido en las reuniones al interior del pacto histórico al Ministerio de Defensa. Me parece que yo le tengo mucho afecto a Carlos Alfonso Velázquez, al coronel, pero muy probablemente no sería el ideal. El ideal sería a un civil que conozca el tema. Fíjense ustedes que Gabriel Boric nombró a la nieta de Salvador Allende y fue muy bien recibido este nombramiento, increíblemente, porque la nieta de Salvador Allende era senadora y miembro de la Comisión de las Fuerzas Militares del Senado chileno y ha tenido excelentes relaciones con las fuerzas militares. Entonces, sorprendentemente, con el nombramiento de la nieta de Salvador Allende es posible que se cierren las heridas de 1973 y haya un puente entre las fuerzas militares y Gabriel Boric supremamente interesante y de reconciliación. Yo creo que es un nombramiento clave, Santiago, pero no te puedo responder la pregunta porque yo no he hablado con Petro sobre los temas militares y es un tema sobre los cuales él no se ha referido. Gracias. Gracias. Eduardo. Antonio Celia, desde Barranquilla, Colombia. Buenas tardes a todos, Eduardo. Muchas gracias por compartir tantos conocimientos con nosotros. Yo tengo una pregunta más en el orden interno, o sea, ¿qué pasa en el ejército colombiano? Yo tengo la sensación de que las fuerzas del orden están pasando por un pésimo momento. Es cierto que siempre, como se ha dicho coloquialmente, tenemos más territorio que Estado, pero el control de los territorios cada vez es algo más lejano, más complejo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo la impresión de que ha habido un cambio grande en cuanto que con la presencia de la FARC, la FARC y el ejército eran enemigos directos, se trataban de matar el uno al otro. Ahora lo que ha pasado es que ciertamente queda el ELN que busca el poder por las armas, pero hay una gran, digamos, cantidad de grupos
que no pretenden el poder, sino controlar territorios y no necesariamente atacan al ejército. Entonces, yo siento que hay como una correlación de fuerzas distintas, que el ejército puede que no tenga los mismos incentivos que tenía antes, pero tengo la impresión también de que pasa por un pésimo momento. Los casos de corrupción en el ejército, percepción quizás, insisto, se ven cada vez más graves y cada vez los territorios que controlan estas fuerzas irregulares son mayores. Entonces, ¿cuándo va a pasar algo que tengamos un mínimo control de la mayoría del territorio? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que poner más plata? ¿Hay que replantear el ejército? En fin, no sé, quería que nos contaras algo de eso si se puede. Sí, Antonio, yo creo que Colombia está viviendo, con respeto a mis amigos mexicanos, los mexicanos hablaban en los 90 de la colombianización de México. Los colombianos nos poníamos furiosos. Ahora yo voy a usar una expresión que los va a poner furiosos a ellos, con perdón, que es la mexicanización de Colombia. En México, fundamentalmente, lo que está ocurriendo es que los carteles de la droga están buscando controlar espacios territoriales mediante la estrategia de debilitar a las autoridades a través del chantaje o a través de la violencia, y controlar la población local para tener el control de las economías ilegales. Y esa mexicanización de muchas zonas del territorio mexicano se está viviendo igualmente en Colombia. Y el drama que estamos viviendo es que las FARC-EP, Ejército del Pueblo, que son unos 17, 18 grupos semiautónomos, están en esta lógica de la mexicanización del territorio, debilitando las autoridades y controlando a la población o expulsándola si es hostil. Y lo mismo está ocurriendo con los grupos criminales del narcotráfico. Y en alguna forma lo mismo está ocurriendo con el ELN. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo ya una confrontación muy diluida. Ya no hay las FARC, ya no hay actores colectivos, sino hay una multiplicidad de actores de todo tipo diluidos en el territorio. Y entonces yo sí creo, y estoy de acuerdo con usted, que hay que replantearse completamente el modelo de seguridad. Controlar Colombia es muy difícil. Ustedes saben que Colombia, en un estudio del Banco Mundial, que Santiago Montenegro conoce bien, plantea que los 3 países más complejos geográficamente del mundo son, en su orden, Afganistán, la República Democrática del Congo y Colombia. Y son 3 países que tienen conflictos armados prolongados desde hace varias décadas, donde el control territorial es muy complejo. Yo siento que el tema de Colombia, digamos, de un completo control territorial se hace muy, muy, muy difícil. Muy pocos países del mundo tienen 5 regiones naturales: el Caribe, el Pacífico, la Amazonía, los Andes y los llanos. 5 regiones naturales de tal complejidad. Muy pocos países del mundo tienen fronteras tan complejas. Las fronteras terrestres colombianas son 6.000 kilómetros, es decir, el doble de la frontera Colombia-México. Estados Unidos no ha podido controlar la frontera con México y nosotros tenemos fronteras casi todas selváticas, de difícil control, etcétera, etcétera. Yo veo que, digamos, un modelo de control territorial ideal no es viable por la complejidad geográfica del territorio colombiano. Tenemos 450 pasos ilegales en la frontera desde Ecuador hasta Venezuela, que no controlan las fuerzas militares para el contrabando de armas, para el contrabando de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, yo, digamos, siento que hay que hacer un gran debate en Colombia de cómo cambiar el modelo, porque cambió el modelo de seguridad interna. Y aquí viene el gran dilema. ¿Vamos a privilegiar la seguridad externa con el desequilibrio militar de Venezuela, o vamos a privilegiar la seguridad interna? Las 2 cosas no las podemos hacer simultáneamente. Entonces, como no podemos hacer las 2 cosas simultáneamente, me parece que tenemos que normalizar las relaciones con Venezuela, para no tener ese frente abierto de una amenaza externa, y poder redefinir el modelo de control territorial interno, que implica un gran debate. ¿Cómo controlar un territorio tan complejo como el colombiano, que está sufriendo un fuerte proceso de mexicanización y de fragmentación territorial? Es un gran debate. Yo te digo que no tengo respuesta.
Gracias, Gracias, Eduardo. Luis Fernando Mejía, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Eduardo, por tu presentación muy clara, muy interesante. Yo quisiera escuchar tus comentarios sobre el otro componente de la seguridad interna, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Y además por el diseño institucional en donde tenemos no solamente el ejército, sino la policía, digamos, bajo la sombrilla del Ministerio de Defensa. Tú ya nos contabas un poquito cuál es tu visión de mediano plazo hacia dónde debe migrar el ejército, hacia, digamos, un ejército mucho más tradicional. Y quería preguntarte un poquito cuál es tu visión en ese camino, pero ya no para el ejército, sino para la policía, especialmente en el contexto pues, de lo que ha sido unos intentos de reformas, unos problemas que ha tenido la policía y en el contexto de estas dinámicas que nos has contado con tanto detalle a lo largo de la charla. Entonces, ¿cuáles son tus visiones sobre ya no el ejército, sino sobre la policía? Gracias. Sí, Fernando, digamos, ha habido dos ideas que me parecen equivocadas. La primera idea, trasladar la policía al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno. Y la segunda idea equivocada, acabar el SMAD. Digo que la primera idea es equivocada porque el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la Política, podría llevar a una politización de la policía indebida, donde se privilegia de pronto los coroneles de Santander, porque el ministro o el viceministro o el no sé qué, y podríamos tener una politización indebida de la policía. Si acaso me parece interesante poder trasladar la policía al Ministerio de Defensa hacia un Ministerio de la Seguridad Interna, como existe en Estados Unidos, como existe en Francia, un Ministerio de Seguridad Interna especializado. Eso podría ser muy, muy importante, sobre todo con respecto al debate que teníamos anteriormente sobre cómo buscar el control del territorio. Porque fíjense ustedes que hay dos instituciones que tienen vocación nacional, la Iglesia Católica y la Policía, que están en todos los municipios. El Ejército no tiene vocación de control de presencia en todo el territorio, porque evidentemente el Ejército se mueve fundamentalmente por amenazas y no tiene la idea de tener presencia en los 110 municipios físicamente. Entonces, la primera idea sería crear eventualmente un ministerio de seguridad interna, estudiando la experiencia de Francia, de Estados Unidos, de Canadá u otros. Y en segundo término, me parece que podría ser muy importante una transformación, de ninguna manera liquidar el SMAD, sino una transformación del SMAD como un cuerpo especializado más eficaz. Pero para mí lo más importante es que necesitamos crear un centro de pensamiento policial y un organismo como el Ministerio de Seguridad Interna que permita repensar la función policial con más profundidad. Eso serían, digamos, algunas ideas que yo te daría. Y otra idea que igualmente me parece muy importante y es esta. En Colombia, el tema de fronteras lo dirige una oficina que tiene 10 funcionarios en la Cancillería colombiana. Llegó el momento en que necesitamos una política de fronteras seria. Colombia es un país sin conciencia geográfica. Y un poco relacionado con el tema de la policía. Fíjense ustedes que Brasil tenía su capital en Río de Janeiro. En 1960 comenzó la construcción en la nada de una ciudad nueva, Brasilia, y en 1965 trasladó la capital de Río de Janeiro a Brasilia para poder tener control del territorio. En Colombia nosotros no tenemos ningún tipo de conciencia geográfica. La frontera con Panamá es tierra de nadie. La frontera con Brasil, con Perú, con buena parte de Venezuela, buena parte de la frontera ecuatoriana es tierra de nadie. Este es un país sin conciencia geográfica. Me parece que en Colombia, además de crear un ministerio de seguridad interna, deberíamos crear un espacio, un viceministerio, un instituto descentralizado de fronteras, donde haya una política de fronteras serio, donde los empresarios puedan tener
mecanismos para el desarrollo económico de las fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos tener un nuevo país, necesitamos conciencia geográfica, necesitamos una Policía Nacional con un Ministerio de Seguridad Interna y necesitamos sobre todo una política de frontera seria, que no existe. Es absurdo que 10 personas sean las que orienten la política de fronteras de Colombia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso no tiene sentido. Por eso el Ministerio de Seguridad Interna en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, tiene que ver con la seguridad interna, pero tiene también que ver con la protección fronteriza. Yo creo que necesitamos cambiar la forma como estamos pensando los temas de seguridad externa e interna en Colombia. No sé si te respondí. Sí. Gracias, Eduardo. Pete Speakers. Pete. Gracias, Armando. Eduardo, usted empezó su exposición con mencionar 5 temas o 5 ocurrencias que de alguna manera definen la situación de Colombia en el mundo nuevo, con Ucrania, otras cosas. Pero una cosa que mencionó es que mencionó era la movilización reciente del ejército venezolano al otro lado de la frontera con Arauca. La pregunta mía es, ¿por qué usted piensa cuál es la motivación de los venezolanos de mandar el ejército a la frontera con Colombia? ¿Hay un riesgo de que de alguna manera van a entrar, igual como Putin en Ucrania? ¿Cuál es, según su lectura, la razón de que Maduro manda su ejército ahora a la frontera con Colombia? Sí, Piet es Pedro. Sí. Pedro, entonces, no, yo diría fundamentalmente, hay 2 factores fundamentales. Yo creo que el ejército venezolano se enfrentó muy duro hace algunos meses con las FARC, Ejército del Pueblo, las FARC más criminales, más degradadas, y sufrieron una terrible derrota en el plano militar. Terrible. Tenían una superioridad de 20-1 en hombres, una superioridad en armas, una superioridad en movilidad, una superioridad en comunicación, y sin embargo, no es lo mismo un ejército preparado en un polígono, en un campamento, en una unidad militar, que una guerrilla preparada en un conflicto de 50 años. Fue impresionante el número de bajas de oficiales, de suboficiales, de soldados, hasta el punto de que el ejército venezolano tuvo que retirarse. Entonces me da la impresión de que ya aprendieron la lección y ahora vienen de nuevo ya mejor preparados a enfrentar a las FARC, Ejército del Pueblo, porque es la que tiene relación con los carteles mexicanos y la que está introduciendo vínculos más degradados en la frontera. Y obviamente no solamente es para acabar con la presencia de esta fracción de las FARC, sino igualmente para evitar que esta fracción siga combatiendo a las FARC Nueva Marquetalia, que son aliados de Maduro. Ya, como ustedes saben, mataron a Jesús Santrich y a otros miembros de la dirección de las FARC Nueva Marquetalia, e igualmente para privilegiar el rol del Ejército de Liberación Nacional, que sí es un aliado estratégico del ELN. Entonces yo creo que es una primera razón. Y la segunda razón, yo les insisto, Apure, al frente de Arauca, es la única zona por la cual pueden entrar tropas terrestres al territorio venezolano por el encuentro de los llanos venezolanos y los llanos colombianos. Entonces, a mí me da la impresión de que Venezuela va a fortalecer mucho su presencia en este estado por razones de seguridad nacional. Pero lo fundamental es que quieren liquidar la presencia de las FARC, Ejército del Pueblo, y de los carteles mexicanos de la droga en la frontera. Están degradando mucho. Está el cartel de los soles, hay una serie de degradación de un sector de las fuerzas militares venezolanas que tiene muy preocupado al gobierno Maduro. Ustedes saben, el ejército venezolano copió el modelo del ejército cubano.
En Cuba solamente había un general de 4 soles, que era Raúl, se me fue el nombre, Raúl Castro, que fue durante 40 años. Durante 40 años fue general de 4 soles, y en Venezuela el modelo de ejército en Venezuela el ejército tiene 2.000 generales, y esos 2.000 generales controlan el territorio, la economía. El 70% de las divisas entran por empresas controladas por el ejército cubano, restaurantes, hoteles, turismo, etcétera, etcétera. Y en Venezuela copiaron el mismo modelo. Tenemos un ejército de 1.200 generales. Para ponerles un ejemplo, Colombia tiene 75 generales, y es un ejército el doble de grande. Venezuela tiene 1.200 generales y es la mitad del ejército colombiano, pero es el mismo modelo de controlar todo el aparato del Estado, la economía, para la seguridad del Estado venezolano. Y ese modelo de ejército de 1.200 generales es un mecanismo para evitar un golpe de Estado. Es imposible conspirar con 1.200 generales, es posible conspirar con 75, pero además de ser un mecanismo de seguridad interna, es un mecanismo de control del territorio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que en la frontera hay una degradación del generalato por vínculos con economías ilegales, y Venezuela quiere ponerle límites a esa degradación del aparato militar, que es el sustento de poder del presidente de Venezuela. Esta es un poco mi explicación de lo que está pasando. Gracias, Eduardo. Gracias. Yo quisiera aprovechar que nadie tiene levantada la mano para hacerte 2 preguntas relacionadas. La primera, simplemente que quería rogarte que nos cuentes, nos eduques de en qué medida una asociación con la OTAN es una medida disuasiva que pudiera sustituir en alguna medida el hecho de no tener suficiente armamento y aviones, etc. Por ejemplo, dijiste, me sorprendió mucho que Colombia tenía marinos en el Mar Rojo, no sé si lo dijiste así o por allá. En el Mar Rojo. Sí. La pregunta ahí sería, ¿eso en qué medida es disuasivo? ¿Qué tendría que ocurrir aquí en Colombia para que pudieran intervenir ejércitos de la OTAN o fuerzas de Estados Unidos, o etcétera, si solo tenemos una asociación? Digamos, eso sí, quisiera entenderlo bien. Y la segunda pregunta está relacionada. No sé si tú o la gente que trabaja contigo ha mirado con cuidado las propuestas de Gustavo Petro con respecto a la seguridad, es decir, qué dicen sobre distintos temas. A mí me ha parecido oírle a él y a los senadores o a los candidatos del pacto histórico que piensa, por ejemplo, reducir el presupuesto militar para hacer algunas cosas, no sé, sociales. Eso me parece haberlo escuchado, no sé si tú tienes la misma impresión. Dice que la solución del problema del ELN es negociar, como si eso condujera directamente a la paz. En fin, esa lectura de qué es lo que piensa por dentro Gustavo Petro me parece que puede ser muy importante y tiene relación con el tema de la OTAN en varios escenarios. Y con esto concluyo. Imaginémonos que Lula gana en Brasil y que Petro gana acá, digamos, prácticamente América Latina o América del Sur, por lo menos con la excepción de Ecuador, que sería una América Latina izquierdista y relativamente alejada de Estados Unidos. En ese caso, ¿tú crees que Petro seguiría o Colombia seguiría teniendo esa función estratégica de ser el aliado pues, de la OTAN y de Estados Unidos en América Latina, o Petro simplemente se sale de esa relación especial de la asociación con la OTAN? Esos son mis temas, Eduardo. Sí, no, Armando, dos cosas muy breves. Digamos, el ser socio global de la OTAN no implica ni que Colombia tenga que intervenir automáticamente con tropas en defensa del Pacto del Atlántico. El Pacto del Atlántico, que tiene hoy en día 30 miembros, solamente pueden ingresar los países Estados Unidos, Canadá y países europeos. Es decir, por normas de la OTAN, Colombia no puede ser miembro. Entonces la OTAN creó esta figura de socio global
con objeto de buscar países en distintas regiones estratégicos para lo que ellos consideran la paz global, contra el terrorismo, contra la guerra en redes, la network, contra otra serie de amenazas a la seguridad del Atlántico Norte. Entonces, para mí tiene un valor fundamentalmente simbólico. No tiene, digamos, ser socio global no compromete a la OTAN con tropas en territorio colombiano para protegerlo frente a una amenaza externa, pero tiene un enorme valor simbólico. Yo no agredo a un país que es socio global de la OTAN, yo me cuido, porque evidentemente eso puede ser catastrófico para Venezuela, sobre todo porque Venezuela sabe una cosa. Primero que China tiene un nadadito de perro. China está avanzando, pero no está avanzando con amenazas ni con intervenciones globales. Yo pensaba que después de Crimea venía Taiwán y no ocurrió. Yo siento que China está buscando convertirse en una potencia global por una vía muy diferente a la de Moscú. Y por otra parte, Venezuela sabe que es muy difícil para Rusia actuar militarmente fuera de su territorio. Fíjense ustedes que Rusia en estos momentos tiene unas 15 bases militares fuera de su territorio, pero todas en su entorno geopolítico. La única base militar fuera de su territorio la tiene, insisto, en Siria, donde tiene una base aérea. Pero Rusia no tiene ninguna presencia militar en África ni en ninguna otra parte por ser una potencia terrestre que tiene que tener su seguridad garantizada. Y además Rusia, como ustedes saben, tiene el grave problema de que durante 6 meses todas las bases navales de su territorio están congeladas. Entonces su único acceso a los mares calientes durante todo el año es la base de Sebastopol en Crimea a través del Mar Negro, el Mediterráneo. Es decir, Rusia tiene muchas dificultades de convertirse en una potencia global y Venezuela lo sabe. Entonces yo lo que siento es que Venezuela tiene que andar con mucho cuidado porque no tiene de ninguna manera el respaldo de China en caso de una confrontación militar y la incapacidad total de Rusia de actuar fuera de su entorno geopolítico. Eso es una realidad de hoy. Y frente a la otra pregunta, yo quiero organizar esta reunión con Petro en privado. Si la logro hacer sobre los temas de seguridad interna y externa, que inquietan tanto a las fuerzas militares, les prometo que les mando un mensaje contándoles el resultado de la reunión. Muy bien, Eduardo. Bueno, no veo más manos levantadas. Yo quiero decir un poco, comentarles a los miembros de esta audiencia, pues que tenemos el privilegio de tener a Eduardo con nosotros. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues aproveche porque estamos próximos a terminar esta reunión. Entonces, pues, no veo manos levantadas. Eduardo, te quiero decir de verdad que muy, muy interesante, muy enriquecedora tus palabras, lo que nos has enseñado, hemos aprendido muchísimo, nos dejas muchas preocupaciones, pero de verdad también, de que lo digo con el corazón, nos parece muy importante que un colombiano como tú estudies, te dediques a hacer estos aportes tan importantes, porque parecería ser que no mucha gente del Estado y de la clase política es consciente de tantos temas tan delicados que tú conoces y nos aconsejas tanto. Pues yo quisiera pedirle a la gente que te despidamos muy calurosamente con un aplauso y con muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Armando, y gracias Bueno, a todos. muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Armando. Gracias, Marta. Gracias. Se quedaron unos con la mano levantada. No, no,